de vuelta en Cátedra Médica, hoy hablando de un tema que es un tema de país. El problema de los trasplantes, el problema de las muertes a destiempo que se produce cuando una persona de 30 años, de 20 años, de 40 años requiere un órgano vital, corazón, pulmones, riñón y todos otros, hígado, y entonces no aparece un donante. Y necesitamos ver un poco de historia. El doctor José Caraballo, quien es una de las personas que está pues más vinculada con los relativos. José Caraballo es el coordinador de trasplante del Hospital Plaza de la Salud, que es uno de los centros que está más activo en estos menesteres. No es el único, pero vemos a José por donde quiera, lo vemos en diferentes hospitales y está pues muy activo en todo el tema de la coordinación de trasplante. ¿Cómo comenzó esto en la línea del tiempo, José Caraballo? La historia del trasplante en República Dominicana es hermosísima, porque participaron una cantidad de personas a los cuales uno aprecia, porque muchos de ellos fueron profesores de uno. Se inició con el primer trasplante en Santiago, eso fue en el Hospital Cabral Ibáez. Santiago. En Santiago. Fue el primero. Entonces ese equipo que hizo ese primer trasplante se fue moviendo según las circunstancias o política, económica, situaciones de los hospitales, se movió. El doctor José Juan se lo explicará mejor. Pero ¿Tuvo que ver el doctor José Juan Castillo con el primero? Sí. Y hasta con el segundo. El primero no. Pero luego él tiene su participación aquí en Santo Domingo. Exacto. Entonces se movió al Salvador Begotier, que era el Seguro Social, se movió al Morgan, al Luis Eduardo Jaibar, y otros movimientos tuvo, como el mismo equipo moviéndose. Sí, claro. Eran itinerantes. Sí, había una ley que era como muy propia de unos par de artículos nada más, pero ya en el 1998 se elaboró con todo ese personal, muchos contribuyendo para eso, esa ley que derogó las anteriores, que eran incompletas, y a partir de ahí, pues empieza otra situación. Pero en Santo Domingo, como dice el doctor José Juan, se inició ya en el 87. En el 87, donde él es uno de los protagonistas y que le podrá explicar mejor. Se inicia ahí, y en el 98 la ley más generalizada, más amplia, y ahí empieza ya el mundo de la donación. Así es, entonces se hace el primer trasplante de donante cadavérico en el 2007. ¿2007? ¿Dónde se hace? Se hizo en la Plaza de la Salud. Plaza de la Salud. El primer donante de origen de fallecido fue hígado, y a partir de ahí pues se inicia una historia distinta. 2007 es el inicio para los trasplantes de donante cadavérico. Antes de eso fue una historia hermosísima de mucha gente que se unían, se separaban, se convertían en equipo aquí, equipo allí. Algo hermoso que yo espero que alguien lo escriba. Porque eso tiene que quedar en la historia. Tiene que comenzar usted con un capítulo. Doctor José Juan Castillo, cuéntenos un poco de la historia del trasplante en la República Dominicana, sobre todo partiendo de que lo que somos hoy tiene un referente en el tiempo de lo que pasó. Y eso es importante conocerlo. Adelante. Sí, como decía el doctor Caraballo, en diciembre 23 de 1986 se realiza el primer trasplante renal de donante vivo relacionado en el hospital en Santiago. Esa foto, doctor, para la gente que nos está siguiendo a través de Telefuturo y nos sigue a través de nuestras redes sociales, ¿y qué es? ¿El del medio se parece a usted con unos añitos menos? El del medio soy yo, en el año 87. En el 87. Los dos pacientes que yo estoy abrazando fueron los dos primeros pacientes que trasplantamos en el hospital Salvador Begotier. Sí. Que dicho sea de paso, aunque el primer trasplante se hace en Santiago, el primer programa de trasplante, porque no es lo mismo hacer un trasplante que tener un programa. Claro. Por ejemplo, yo te puedo decir que en varias clínicas
y centros de salud aquí en la capital y en Santiago se han hecho trasplantes. Claro. Por ejemplo, en Santiago se hizo en la clínica Coromina, en el centro materno infantil, aquí se hicieron trasplantes en ginecología y obstetricia, en la clínica Abel González, yo creo que en el hospital de la policía se hizo uno, en el centro médico real, pero son un solo aislado, trasplante, ¿verdad? un solo trasplante. Sí. No, ¿verdad? Pero no No un programa. No fue un programa. El del Gautier sí fue un programa. ¿Fue, doctor? Sí, fue un programa. No es. Bueno, desde el año 2005 a la fecha, prácticamente no se trasplanta. Han trasplantado 2 o 3 pacientes. Perfecto. Y entonces, eso ya no es un programa. Exacto. Entonces, esta imagen que usted mostró, pues son los primeros casos de ese programa de que ese inició. Programa de trasplante. Estos pacientes. ¿80 y cuánto? 1987. Estamos hablando casi ya 40 años. No, 37 años. Por eso, casi 37 40 años. Casi 40. Esos pacientes yo los dializaba en el centro médico de la UCI. Ok. Y antes de realizar esos trasplantes en el Gautier, Sí. habían pacientes dominicanos que se habían trasplantado. Yo desde que regresé al país a finales del 82, como dentro de mi formación de nefrólogo, había mucha experiencia en trasplante. Usted se formó en La Habana, ¿no? Sí, en La Habana, en el Instituto de Nefrología, donde estaban trasplantando desde 1970. Wow. O sea, cuando yo llego a principios del año 80, ya había una experiencia de 10 años de trasplante en esa institución. Había una unidad de hemodiálisis y había un paciente en diálisis peritoneal y había un laboratorio de histocompatibilidad. O sea, ya el trasplante era algo rutinario en esa institución. Por eso durante mi formación de casi 3 años en el Instituto de Nefrología, pues yo adquiero una formación en trasplante de donantes fallecidos, porque en esa época en la República de Cuba no se hacían trasplantes de manera rutinaria de donante vivo. Okay. Cuando yo llego al país, pues no se hacen ni trasplante de donante vivo ni trasplante de donante fallecido. De ninguno. Sí. Pero como médico yo comienzo a ver pacientes con insuficiencia renal, pacientes que tengo que poner a diálisis, que tengo que comenzar a dializar. Algunos de estos pacientes que eran relativamente pudientes, yo los mandaba al extranjero a trasplantar. Yo mandé, por ejemplo, hubo un paciente que por conveniencia tenía un hermano pediatra en Venezuela y lo mandé a Venezuela a trasplantar. Llegué a mandar a Colombia a trasplantar una paciente y a Cuba, de donde yo había hecho la formación, pues ya en el 84 yo me monté en un avión y llevé el primer paciente a trasplantar. Volvió para Cuba con pacientes. Que ahí tuve un problema porque yo llego con un paciente y una donante. Sí. Y el director del Instituto de Nefrología, el doctor Abelardo Bush, me reprime, claro. me llamó la atención, porque en un principio él pensaba que yo había llevado el paciente para un trasplante de donante fallecido. Y me dijo, aquí los riñones de los cubanos son para los cubanos. ¿Cómo tú traes un dominicano aquí a trasplantar? Y yo muy tímidamente le digo, pero yo vine con la donante. ¿Y quién le ha dicho a usted que aquí se hace trasplante de donante vivo? Bueno, profesor, yo no tengo ninguna opción en República Dominicana de trasplantarlo. Y este paciente se merece seguir viviendo. Entonces él me dijo, bueno, si la compatibilidad sale full match, lo trasplantamos. ¿Y salió? O sea, la posibilidad de que saliera full match entre bajita. 2 hermanos es... ¿Bajita o alta? Bueno, lo que pasa es que uno tiene 4 abuelos. Sí. Y la herencia se transmite más fuerte entre abuelo y nieto que entre padre y hijo. Sí. Y entonces la posibilidad de que la carga genética sean igual entre 2 hermanos. 2 hermanos pueden ser hermanos de padre y madre y no compartir nada. Exacto, porque va de 0% a 100%. Sí. Por suerte. Todo o nada. En esa época se hacía solamente HLA clase 1, que solamente toma en cuenta el locus A y el locus B, y salieron compatibles.
Y entonces Gracias a y fueron trasplantados. y entonces el viaje pudo ser exitoso, sí, ¿verdad? el viaje fue exitoso. Abrió las puertas. Sí, entonces ahí yo seguí enviando pacientes y antes de hacer el primer Pero trasplante, le dijeron no vuelva usted. no. Incluso hay otra anécdota. Sí. Los pacientes, la donante está viva todavía. La donante, 84. el paciente falleció. La donante vive en Florida. Sí. Incluso yo a veces me comunico con ella. Interesante eso, José Sí. Juan Castillo, que el donante Está viva y sana. El donante tiene 40 años de haber hecho el acto de donación. Acto, sí. Y sigue con vida, ¿no? Pero en ese trasplante hay otra anécdota. A mí me preguntan, imagínense, yo estoy recién regresado. Yo creo que ya trabajaba en el Padre Villini, daba clase en la universidad. ¿La universidad? ¿En cuál universidad? En la UAS de Anatomía. Anatomía. Y los pacientes me preguntan que cuánto vale un trasplante. Yo no sabía y le he dicho que son $5,000. Bueno, ellos juntan los $5,000, nos montamos en el avión y nos vamos y llegamos. Hacen el trasplante y cuando ellos llevan los $5,000 al Instituto de Nefrología no hay mecanismo de cobrarlo. Vete a Salud Pública. En Salud Pública tampoco había mecanismo de cobrarlo. Aquí no se cobra. Aquí no se cobra. Está loco. Bueno, entonces lo que hizo Cintia, que era ya la donante que se había recuperado, fue a una tienda de regalos, de esas que estaban en los hoteles, y compró $5,000. casi $4,000 de regalo y llegó al Instituto de Nefrología como Papá Noel y repartió regalos a todo el mundo. Ese fue el primer trasplante que mandamos. Dejó el gift show del hotel vacío. Sí, compró. Incluso ella me contaba que en el taxi que ella tomó para ir al instituto, los regalos no cabían y tuvo que coger otro taxi para llevarlo. Sí. $4,000 en regalo en ese tiempo. Entonces, esa fue la historia previo al hacer el primer trasplante. Exacto. Que eso fue los pacientes que se iban y se trasplantaban fuera y regresaban y aquí le dábamos seguimiento. Sí, o sea, esa es la etapa, digamos, cuando usted llega al país, empieza a atender pacientes que tienen criterios para trasplante y hay que sacar. Una etapa de mucha ansiedad para lo que hacíamos eso, porque la medicina que toman los pacientes para evitar el rechazo, hay que hacerle determinaciones en sangre. Y aquí no había ningún laboratorio que la hiciera. Teníamos que sacar la muestra de sangre, mandarla afuera y esperar a veces 10, 15 días en que llegara el resultado para saber cuáles eran los niveles en sangre. Porque este tipo de medicamento protege el riñón, pero si tú das de menos de lo que el paciente lleva, el paciente puede hacer un rechazo. Pero si tú das de más, la misma medicina puede dañar el riñón. Claro. Entonces, imagínese la ansiedad de cuando uno sospechaba. Esperar 10 días a ver cómo anda. Esperar 10 días. Claro. O sea, eso era difícil. Entonces, ya en el 86, en el 87, comienza el programa de trasplante en el Gautier. Al principio no teníamos cirujano, era el doctor Vaquero que venía de Estados Unidos, que fue el cirujano que hizo el primer trasplante en Santiago. El doctor Vaquero venía, hacíamos los trasplantes, él volvía y regresaba, hasta que el doctor Nicolás Rizic en el Gautier se hizo ya cirujano de trasplante y ya lo hacíamos ya con el equipo completo en el Gautier. Logramos los primeros trasplantes, no teníamos laboratorio de histocompatibilidad. Puerto Rico también nos dio una gran ayuda, el doctor Santiago del Pin, donde mandábamos la sangre para hacer el tipaje y mandábamos también la sangre a veces para hacer los niveles de inmunosupresión. Y luego el Gautier hizo su laboratorio de histocompatibilidad y pudimos hacer los niveles de algunos inmunosupresores aquí en el país. Entonces iniciamos con trasplante renal. ¿Qué otros tipos de trasplantes siguieron al trasplante de riñón? Y a la fecha, ¿cuáles son los trasplantes que estamos realizando como país ya? Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora son trasplantes del inicio, que eran de donantes vivos.
A partir del 2007 inicia una nueva historia. Les dije que el primero fue hepático. Ya de ahí en adelante, riñones por cantidad, porque es el que más se necesita. Es la cantidad de personas más afectadas por insuficiencia renal, las enfermedades crónicas, ya sea hipertensión y diabetes, dañan los riñones. Por eso la cantidad es tan elevada de personas que están en diálisis. El doctor dice que son 5.000. Más de 5.000. Más de 5.000, eso es extremo. Entonces la historia continúa y se ha llegado ya a trasplantar. Por ejemplo, en la Plaza de la Salud se celebró este año, o fue a final del año pasado, se celebraron los primeros 500 trasplantes. Pero no solamente renal, sino todos los trasplantes hechos allá también de órganos y de tejidos. Pero del 2008 hasta la actualidad, de trasplante de todos, órganos y tejidos, y de vivos y de fallecidos, van 4.741. Se ve mucho, pero es desde el 2008. Desde el 2008, claro. Ya el doctor le dijo que por año eran 62, 68 y variaba, o solamente una vez fueron 90 en un año. Entonces, toda esa recopilación nos da esa cifra de 4.741 de órganos sólidos, que nunca lo había dicho así, lo aprendí con José Juan, sólidos. Esos órganos son 1.072, de esos 1.072, los riñones abarcan la mayoría, porque son los que más se trasplantan, son 1.100 hasta la fecha. Y el hígado ya van 56, de corazón 3 y de páncreas 3. Excelente. Ahí. Vamos avanzando. Pero de tejidos son muchísimo más, porque es más, un donante puede dar más tejidos. Ahí están las córneas, que son 3.623 córneas, pero en total en tejidos son 3.669, porque está en la médula espinal, que se hace también en la Plaza de la Salud de manera exclusiva, y la piel, que son 3. Ese es como el resumen estadígrafo del 2008 hasta acá. ¿Cuántos pacientes pueden beneficiarse de un donante fallecido, doctor José Juan? Muchos. Si consideramos órganos sólidos y tejidos, en órganos sólidos 7 o 8 pacientes. Recuerda que hay 2 pulmones, dos riñones, un hígado, un páncreas, un corazón. O sea, si tú cuentas, se pueden beneficiar. Y de piel, hueso, córnea, o sea, son muchos los que se pueden beneficiar. ¿Se realiza en el país, doctor, el trasplante de pulmón o aún todavía? No, todavía. Okay. Veía hace una semana una propuesta que había sido llevada a la Asamblea Plenaria del Parlacén, que pues buscaba de que en el documento de identidad de los ciudadanos pueda estar la identificación de si una persona es donante de órganos o no. Es una iniciativa que nos parece interesante, sobre todo en un país como el nuestro, en donde fallece tanta gente por tema de accidente de tránsito. En ese sentido, nos gustaría poder orientar a la gente que nos escucha de cuáles son los criterios, los requisitos que debe cumplir un ciudadano para ser donante de órganos en República Dominicana. Mira, sobre esa propuesta, yo la veo bien, pero previo a presentársela a la ciudadanía, debe haber una campaña de concientización. Sí. Porque presentarle sin una campaña previa a una persona que vaya a cambiar su cédula de identidad y decirle, tú quieres ser donante o no, eso va a ser un shock a la persona que no sabe ni siquiera por qué se lo están preguntando. Y en eso, fíjate que esta conversación comenzó diciendo que la cultura de donación y trasplante en nuestro país le falta mucho. Y si eso no se hace con una campaña previa, podría resultar hasta negativo. Exactamente. Claro. Y justamente a mí me interesa saber la opinión del doctor José Caraballo, que trabaja en esos asuntos, Liz. O sea, José Caraballo es la figura que, para que las personas más o menos tengan una idea,
¿verdad? De repente hay un caso, en este momento hay varios casos en la República Dominicana de personas que producto de un choque de tránsito, oigan bien, están declaradas, ¿verdad? Tienen datos de muerte cerebral. Y es un diagnóstico que no tiene vuelta atrás. Cuando un paciente, una persona, se declara en muerte encefálica, irremediablemente eso significa que esa persona falleció. Su corazón sigue bombeando, ¿verdad? Pero una vez se puede parar en cualquier momento, ¿verdad? Y muchas veces entonces se utilizan fármacos para que ese corazón siga latiendo, ¿verdad? El ventilador siga suministrando oxígeno. Entonces, el doctor José Caraballo es la persona que, como coordinador de trasplante, pues se acerca. Entonces, nos gustaría saber qué opinión tiene eso que Elija acaba de decir, doctor Caraballo, frente al trabajo que hay que hacer en la población. ¿Es suficiente con esto o hace falta más? No hace falta todo. Hace falta todo. Sí. Siga por ahí. Aquí hay que hacer una campaña extensa en los medios que utiliza mucho, ciertos medios con el celular, hay que meterse profundamente, que los jóvenes, que son los que andan en el medio y lamentablemente son los que más se accidentan por el cancito de las motocicletas. Hay una 3.000 muertes al año. Eso es horrible. Directo, pero de gente que se mata directamente ahí. No, el punto llega más alto con el que... No, son todos los que mueren alguno inmediato, por otro llegan a cuidados intensivos, de ahí viene el proceso de su evolución. Pero el que se va para la casa al mes y se muere... no, esos se quedan sin computar. Fuera. Pero los que están de la calle después del accidente a cuidados intensivos, de los que logran sobrevivir, la evolución es que mejore, vaya a una sala, o que empeore y llegue a una muerte encefálica. De esos, solamente donan como 20 o 25 de toda esa cantidad. Al año. Es decir, de 3.000. No todos están en muerte encefálica a los 3.000. Hay una cantidad claro que no llega a muerte encefálica, pero los accidentados 3.000, me imagino que un 30 o 35% llegan a muerte encefálica y de eso donarían 20 o 25 unidades. O sea, 20 personas, 20 donaciones. 20 a 25. Y eso es fuerte para un país que tiene un programa nacional de trasplante, pero sabemos cuáles son las causas. Las personas desconocen, tienen algunos mitos que ustedes lo estaban mencionando, creencias infundadas que no son ciertas. Es imposible que se pueda agarrar un órgano y venderlo. Eso es imposible porque hay un sistema instaurado aquí donde está el Ministerio de Salud Pública a través del INCOR con una supervisión. Están unos medicamentos a todos los que trasplantan. Hay un sistema de entrega de esos medicamentos y un control absoluto que es imposible que a alguien que le roben los riñones por ahí se lo trasplante y que luego tenga una lista para que le entreguen los medicamentos. Son cosas que tú no te le explicas cómo la pueden inventar, cómo la pueden sacar al aire, cómo puede ser sostenida. No me lo explico. Bueno. Pero tú sabes que eso es un asunto de educación y de creencias. También están las creencias religiosas. Ninguna religión del mundo está opuesto a eso, pero las personas que tienen esa gran fe me han dicho eso tantas veces. No, doctor. Le hablamos de que está muerto, que se le hizo el Doppler, y uno cree que va todo muy bien. Y ellos dicen, no, yo tengo mucha fe, y está orando, y él se va a parar de ahí. Eso ha tumbado mucho proceso de donación por esa fe ferviente que tiene la gente. La iglesia no se opone a nada, pero la gente toma su posición. Otros piensan que no van a donar para que no lo desfiguren. Sí.
piensan que le van a entregar una parte, como que lo van a descuartizar. Sí. Pero eso es desconocimiento. Claro. Eso es una cirugía pura y sencilla como cualquier otra, con todas las características de un trabajo bien realizado y la gente no queda deformada para nada. Sí. Y así hay otras cosas más que la gente cree que son lo que impiden. También piensan que puede haber alguna negociación. A mí nunca me lo han dicho, pero a otros coordinadores en los hospitales. Ese Balú se está buscando unos le cuartos han con dicho, eso, ¿verdad? no, te dicen que no y no te dicen por qué. Y cuando se le insiste, no, te crees que uno no sabe, eso es. Y entonces ahí dejan buscándosela. caer eso. Sí. Cosa que también es funesto. imposible. Sí. Saidi Peña es la persona que ha sido beneficiaria de un trasplante de riñón y me gustaría, Saidi, que tú nos expliques. Ya hablamos de que te diagnosticaron un problema serio que te dejaron en cuidados intensivos y entonces se armó el juidero de que hay que trasplantarte. ¿Cómo se logra hacer ese trasplante? ¿De quién recibe el trasplante de tu riñón? Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, continúo. Cuando tuve mi proceso, que entraron en cuidado intensivo, me refieren a una unidad de diálisis. ¿Correcto? Para las personas, para el público en general y también para mis compañeros de diálisis, como ya saben. Aparte del catéter central, hay que prepararte una fístula en el brazo. Entonces, eso tomó de 3 a 6 meses. Hacerte la fístula. La fístula. ¿Por qué dura tanto eso? Me dializaban con el catéter central. Porque no lo voy a preguntar al para profesor. madurar. ¿Por qué dura tanto eso? El profesor es que te puede decir por qué dura tanto. Como que me le está corriendo la pregunta. Profesor, ¿por qué dura tanto una fístula? Porque el doctor está muy metido en eso. Hay problemas de accesibilidad a los cirujanos vasculares. Ya. En una época no tenía cobertura, ya tiene cobertura en el plan integral que hay de cobertura para el trasplante renal. Claro. Ya los pacientes que se van a trasplantar, prácticamente el trasplante renal es gratis. Sí. Un paciente solamente tiene que pagar al año de copago el monto de lo que es el equivalente a un sueldo mínimo en el sector privado, que son unos 15, 16 mil pesos. O sea, eso es insignificante. Sí. Entonces, pero posiblemente hace 7 años esa era diferente la existía, claro. Y entonces ya era más difícil accesar a conectar una arteria con una vena, 6 meses. De 3 a 6 meses yo, pues Sí, como le expliqué, exacto. soy diabética y también hay que esperar que la unión madure para que tenga, ¿cómo es que se llama? El exacto. pulso. Después que se hace la fístula hay que El esperar tren. de 8 a 12 semanas Exacto, que eso. para que madure, y ya de 8 a 12 semanas son 3 meses. Exacto, bueno, exacto. 3 está bien, pero 6. En mi caso tuvieron que reconstruírmela. Ok, se Sí, dañó. porque y la hubo que primera, hacerla. ajá, No, sí. no prendió. No prende. ¿Tú Exacto. conocías tu diagnóstico de diabetes, Saidi? Sí, Sí lo conocías. sí, lo conozco desde la infancia. Y Entonces tú eres tuve diabética problemas desde la infancia. anteriores a la pérdida del riñón también. Tuve problemas visuales. Sí. Me hice muchísima cirugía gracias a una doctora maravillosa que se llama la doctora Rosina Negrín. Pude recuperar Esa es la mi vista. hermana. Bueno, Rosina, pues yo soy su hijo, te investiga. Rosina Negrín tiene que venir al programa, Liz. Sí. Esa chica es la cirugía Retina. de la retina. Se escribe con Rosina Negrín. Así Esa es mi hermana. ¿Y entonces qué hizo Negrín por ti? En la primera ocasión, porque la diabetes fue poco a poco pues causándome diferentes pérdidas, primero con los ojos y después con el riñón, que es el tema de acá, del trasplante. Claro. Pues yo duré 3 años porque la persona que quería donarme, lo primero es que todo el mundo te quiere donar, hasta que empieza el problema cultural. Espérate, en el caso tuyo, todo el mundo te quería donar, pero eso no es tu... No es lo común. Dijeron que querían donar, pero empieza el problema cultural. Sí. Tenía personas que decían, sí, ven, yo te voy a donar. Después decían, ay, es que yo quiero tener un hijo. Ok. Exacto. No, que yo te voy a donar. Sí, pero es que a mí no me gusta dejar de beber romo. Y yo, o sea... Entonces... Finalmente, también, ¿quién te donó? Me donó mi hermana, gracias al Señor, pero en ese proceso yo había recibido varias transfusiones y mi cuerpo no estaba apto para recibirlo.
Entonces después, milagrosamente, pudimos entonces ser compatibles 3 años después. Sí. Pero ya yo estaba en Entonces tú órgano duraste 3 cadavérico. años, tú estabas 3 años en diálisis. En diálisis, Sí. sí, pero yo estaba en lista de órgano cadavérico porque yo no quería que le pasara eso a mi hermana. Y vuelve lo cultural. Exacto. Y es que en realidad no te van a trasplantar de órgano vivo si la persona no está apta, si la persona tiene alguna dificultad de salud, no le van a permitir donarte. Primero se hacen estudios previos para saber que el órgano que te van a donar de la persona viva, la persona puede seguir viviendo de manera segura, Sí. de manera adecuada, aunque se desprenda de ese órgano para donármelo. En ese instante yo no quería por problemas culturales, pero entonces empecé a empeorar de salud y mi hermana me tomó de la mano y me dijo, yo te lo voy a dar, Yo aunque te me voy a lo dar. tenga que sacar aquí mismo. Sí, porque ya había tenido varios infartos y estaba complicándose mucho mi cuadro de salud. ¿Infarto dónde? ¿Habías tenido infarto? En máquina. Ya, habías tenido Sí. infarto. Sí. Doctor Sí, José Juan Castillo. Es bueno aclarar algo Sí. que ella dijo. Ella dijo algo para que no haya confusión. Sí. Ella dijo que su hermana terminó siendo compatible a los 3 años. No, la hermana era compatible desde el principio. Sí. Exacto. Lo que pasa es que por las transfusiones, Ella, la transfusión es un trasplante de tejido. claro, Y el sistema inmunitario no reconoce. no reconoce esa sangre que no es tuya Exacto. y Exacto. crea anticuerpos. Claro, claro. Entonces ella lo que estaba era sensibilizada Exacto. con anticuerpos, y por eso hay una prueba que se llama la prueba cruzada o el cross-match, Sí. que cuando da positivo, es positivo para muerte celular. Es Claro. decir, que el organismo de ella, No estaba apto las células para del recibirlo. donante mueren cuando se ponen en contacto, las dos. Ujú. Entonces, hasta que esa sensibilización no descienda, que puede ser por el tiempo, el mismo organismo Se encarga de eso. se encarga de eso, o incluso con tratamiento. Así es, así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, me gustaría que pudiéramos detallar cuál es el proceso que sigue el INCOR cuando un paciente que está en lista de espera llega con un donante vivo que quiere pues solucionar la situación. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica.